En las últimas semanas, los casos de COVID-19 en México han tenido un aumento, inclusive se anunció la llegada de una nueva variante, pero ¿quién mejor que el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, el doctor Jorge Baruch, para que nos hable de este tema? Gracias, doctor, por su valioso tiempo. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti, saludos al auditorio. Jorge, de entrada, preguntar, ¿hay o no hay un rebrote de COVID-19 hoy en día en México? Pues hay un repunte de casos, en efecto, y podemos estar hablando que estamos ante el inicio de una siguiente ola de COVID-19, por lo que tenemos que estar al pendiente de cómo va evolucionando esta nueva ola de contagios. Sin lugar a dudas va a ser similar a las que se están viviendo, a los repuntes que se están viviendo en el resto del mundo, en donde se ha visto que en Norteamérica y en Europa sobre todo, que ya llevan un par de semanas adelantándose con esta nueva ola de contagios, con esta nueva variante de interés, que está incrementando el número de contagios, también parece ser que está incrementando el número de hospitalizaciones. Sin embargo, el número de muertes se mantiene a la baja, se mantiene estable, y esto pues nos da cierta tranquilidad en el sentido que por lo menos las personas que han sido vacunadas, que han recibido un esquema primario de vacunación, cuentan con la capacidad de mantener un riesgo bajo de mortalidad ante el contagio. Lo que también llama la atención ante esta nueva ola de contagios es que parece ser que está repercutiendo, es muy pronto para decirlo, pero así es como se está observando, y por eso el interés de esta nueva variante, cómo es que comienzan a tener impacto prolongado o secuelas que permanecen un tiempo más allá del normal en cuanto a los casos reincidentes. Jorge, ¿qué información nos puedes compartir respecto a casos, aumento de casos entre la comunidad universitaria, ahora que ya regresaron a las clases? Bueno, sin lugar a dudas, cuando comienza a haber una interacción mayor en las poblaciones, y esto también se da en la universidad, en cualquier universidad, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues hemos comenzado a observar un incremento en la demanda de las pruebas rápidas de COVID, y con ello también hemos observado en estas últimas semanas que ha incrementado el porcentaje de casos que salen positivos cuando se llevan a cabo las pruebas rápidas de COVID. Entonces, esto nos habla que así como en el país ha incrementado el porcentaje de positividad, y no nada más en el país, en la región también, pues también va a ir incrementando y se va a ir reflejando en el número de pruebas que salen positivas dentro de la comunidad universitaria. Y esto lo podemos observar gracias a que la Clínica del Viajero de la UNAM, que ha sido pues una unidad que ha llevado a cabo pruebas desde el inicio prácticamente de la pandemia hasta la actualidad, en la comunidad universitaria, digamos que a lo largo del año de este 2023, se han hecho pruebas también de COVID-19 y ha variado la positividad, y en estas últimas semanas pues hemos tenido un número de casos positivos mucho mayor que por lo menos en los últimos 2 o 3 meses. Jorge, ¿y hay que preocuparse de alguna forma respecto al regreso a clases de los niños en el 28 de agosto ya? En el caso de los niños, creo que es algo muy importante estar al pendiente de actualizar los esquemas de vacunación, sobre todo en niños que no han tenido acceso a la vacuna, que estoy hablando que en México son prácticamente todos los menores de 5 años y que pues comienzan a tener la edad para acceder a los esquemas de vacunación, y con ello pues sería muy importante que en cuanto estén en condiciones de edad para comenzar a acceder a estos esquemas primarios de vacunación, se vacunen en cuanto antes para disminuir el riesgo de que si se llegan a contagiar puedan llegar a desarrollar complicaciones o puedan llegar incluso a desarrollar secuelas de COVID.
porque está muy bien comprobado que las personas, incluyendo los niños, que no han recibido vacunas y se llegan a contagiar, pues tienen un riesgo aumentado para desarrollar complicaciones u hospitalizaciones, pero también tienen un riesgo aumentado para cursar con secuelas o síntomas persistentes que pudieran llegar incluso a afectar su capacidad de aprendizaje, Claro. y entre otras cosas. Ya por último, doctor Jorge Baruch, ¿qué recomendaciones le podría dar al público en general respecto a este aumento de casos que se está registrando de COVID-19? Miren, es muy importante que ante el aumento de casos nos sepamos identificar como población en riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo que nos interesan mucho? Pues son los extremos de la vida, pero también son aquellas personas que tienen alguna condición médica. En el caso de México, las condiciones médicas que nos preocupan, porque son las que padece la mayor parte de la población, son la diabetes. Por ejemplo, las personas con diabetes, las personas con obesidad, las personas con alguna enfermedad cardiovascular crónica o enfermedad también respiratoria crónica, incluso el asma, son personas que pueden llegar a tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones que los lleven a la hospitalización, incluso si ya fueron vacunadas. Entonces, estas poblaciones deben de tomar precauciones en este momento que está aumentando el número de contagios, y si vamos a entrar a algún lugar con una concentración importante de personas, que esté poco ventilado, por ejemplo, como el transporte público, pues portar un cubreboca va a disminuir mucho el riesgo de estar en exposición mayor. Muy bien. Pues Jorge, gracias como siempre por tu valioso tiempo. Muchas gracias a ti, Pedro, y saludos al auditorio. Bonita noche. Gracias, doctor Jorge.